Buenos días, Egunon, y feliz año a todos y a todas en lo que es la primera jornada organizada desde la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas sobre temas europeos. Ongi etorri, lehenengo topaketa, Bruselasen delegazioa, Nafar Gobernuko delegazioa antolatzen duen topaketa da. Badakizue hemen saiatzen gara hori informazioa eta Europako informazioa edo Europako politikak zabaltzea eta, bueno, espero dugu gaur ere topaketa interesgarria izanen dela. Decía que conocéis ya muchos de los que participáis aquí, muchas de las personas que estáis participando aquí. Esto forma parte de los seminarios de formación que habitualmente, mensualmente, desde la Delegación Navarra de Bruselas, organizamos sobre las principales temáticas europeas de interés para el ecosistema social, económico y también gubernamental de Navarra. Esto forma parte de un empeño de una de las líneas de trabajo que se desarrolla en el Plan de Acción Exterior. El pasado año aprobamos el segundo Plan de Acción Exterior de Navarra, del Gobierno de Navarra, y uno de los ejes, de los tres ejes que hay, es Navarra en Europa. Entendemos que es necesario, desde luego, alinear nuestras políticas, nuestras estrategias y nuestras líneas de trabajo con las líneas europeas. Y en ese sentido es importante estos seminarios en los que, como decía antes, se expone las principales líneas de actuación desde Europa. La delegación de Navarra en Bruselas, que depende de la Dirección General de Acción Exterior, cuyo director clausurará este seminario, monitoriza, explora y transmite de una manera sencilla la ingente cantidad de información que emana de la capital europea. Todo ello, como digo, con el fin de que nos beneficiemos de conocer esa información, la conozcamos, podamos alinear esas políticas e impulsemos, estemos presentes Navarra con voz propia en Europa. En la jornada de hoy, como digo, es la primera del año 2026 y nos van a intentar explicar las principales líneas de actuación del programa de trabajo para este año en la Comisión Europea. En ese sentido, contamos una vez más con la colaboración de María Canal Foncuberta, portavoz y jefa de prensa de la Comisión Europea en España, desde luego a quien quiero aprovechar para agradecer, porque siempre encontramos en ella una fiel colaboradora para esta difusión que necesitamos de las políticas europeas. También contaremos con la perspectiva regional del Comité Europeo de las Regiones gracias a la intervención de Yanira del Pino Morán, Policy Officer del Comité de las Regiones, a quien también, desde luego, agradezco el esfuerzo de encontrarse hoy aquí con nosotras para analizar los expedientes más importantes que este año de la Comisión y los trabajos relacionados con el Comité de las Regiones, en el que, como saben, Navarra tiene una presencia muy activa. Y por último, como decía, clausurará el seminario el director general de Acción Exterior, Sergio Pérez. Íñigo Guarte Pérez Azpeitia, responsable de la Oficina Permanente de Navarra ante la Unión Europea, actuará como moderador de la jornada. Como decía, empezamos el año desde Navarra, en el Gobierno de Navarra, con el desarrollo de ese segundo Plan de Acción Exterior que aprobamos el pasado año y que se prolonga hasta el año 2028, y tras la organización de más de 50 seminarios organizados desde el año 2021 en el que han participado más de 3.000 personas, lo cual también nos da idea del interés también, como digo, de los propios agentes sociales, económicos, gubernamentales, institucionales que desde Navarra hay por conocer las políticas europeas y por alinearlas con ella. Os decía, esto forma parte del primer eje de acción de ese plan de acción exterior, que también se complementa no solo con esa delegación que el Gobierno de Navarra tenemos en Bruselas, sino también con esa oficina de proyectos europeos que está ya así desde Pamplona, trabaja, como digo, en esa alineación. Yo siempre afirmo que el interés del Gobierno de Navarra, el interés desde luego desde esta consejería, de esta consejera, de esta vicepresidencia, no es solo por atraer fondos europeos, que también evidentemente hay un interés económico en participar en las políticas de Europa, sino también en consolidar ese proyecto europeo, ese proyecto basado en los valores de la democracia, de la justicia, de la cohesión territorial y regional, y basado sobre todo en la defensa de los derechos humanos. Creo de verdad que con todos los déficits que puede tener Europa, la Unión Europea, es el mejor ecosistema, el ecosistema más
útil y sobre todo más igualitario y que defiende mejor las libertades individuales y colectivas de todos nosotros. Por eso es importante también conocer y alinearnos con Europa. Como digo, yo, más allá de felicitar, agradecer a los ponentes, a todas vosotras y vosotros participantes, que desde luego sea una jornada fructífera y que desde luego por nuestra parte seguiremos trabajando, como digo, en que en Navarra haya más Europa y en Europa más Navarra. Es que recasco, muchas gracias. Es que recasco, Ana, y como bien te ha presentado ya la vicepresidenta, María, eres amiga no solo del departamento, sino también de la oficina, y como ya estás habituada a estas labores, pues tuya es la palabra para que comiences la exposición sobre el plan de trabajo de la comisión. Ujú. Bueno, lo primero yo dar también los buenos días, non, las gracias a la vicepresidenta segunda, consejera Ana Ollo, también a Sergio, a Íñigo, a todos ya amigos, por invitarnos siempre y por permitir esta colaboración tan fluida y ser tan proactivos para compartir esa agenda europea e impulsarla. Saludo también a Yanira y para no perder tiempo, si queréis, vamos directos al grano. No sé si alguien... Ah, perfecto, os agradezco. Yo lo que quería hacer hoy es contar un poco el programa anual de trabajo de la Comisión Europea. Para poner las cosas en contexto, este es un programa que se presenta anualmente y que lo que hace es concretar las grandes prioridades políticas que vienen ya marcadas por ese programa político que presentó la presidenta para su reelección en este segundo mandato ante el Parlamento Europeo, que fue avalado por el Parlamento Europeo. Se introdujeron una serie de cambios, de matizaciones a la hora de aprobar al colegio en su conjunto. Por esos discursos sobre el Estado de la Unión que acompañan o preceden la presentación de los programas anuales de trabajo y lo que hacen es concretar qué acciones concretas se van o se quieren llevar a cabo en el año siguiente. El motivo de concretarlo y dar fechas de las presentaciones de las distintas iniciativas es precisamente permitir la participación de todas las partes interesadas, de manera que sepan aproximadamente cuándo se podría producir una consulta pública, cuándo se va a adoptar la propuesta de iniciativa y puedan hacernos llegar sus puntos de vista y contribuir a que esas iniciativas sean una respuesta más adecuada al problema que se plantea. Este programa de trabajo el año pasado fue peculiar porque hubo 2 programas de trabajo presentados a lo largo del año, uno que iba con retraso para el año 2025, puesto que era el primer año de mandato tras la reelección de la presidenta von der Leyen y un nuevo colegio, y este ya para el año 2026 que se presentó a finales de octubre. Desde entonces ha llovido muchísimo, entonces tomad este programa de trabajo como una orientación de lo que queremos hacer, 2 matizaciones. En él no tiene por qué estar todo lo que se va a hacer, sino lo más importante. Y hay cosas, por ejemplo, muchas cosas que aparecían en el programa de trabajo para el año 2026 y que ya se han adelantado al año 2025. El contexto actual no hace falta que lo recuerde, no sé si queréis pasar de diapositiva, es tremendamente convulso. Lo que hago en la segunda diapositiva es citar una declaración, parte de un discurso que hizo la presidenta von der Leyen ante el Pleno justo en ocasión del último Consejo Europeo que se reunió en diciembre y que acordó ese préstamo para apoyar la financiación de Ucrania durante este año y el año que viene. Era una decisión difícil, una decisión clave y en su discurso la presidenta utilizó palabras muy duras. Ya las había utilizado en el discurso sobre el Estado de la Unión de este año en septiembre. Recordó que la realidad en la que vivimos es la de un mundo peligroso y transaccional. Lo vemos cada vez con mayor frecuencia y no deja de sorprendernos. Es un mundo de guerras y esto implica algo que venía ya recogido en su discurso sobre el Estado de la Unión en el programa anual de trabajo, que es que no podemos depender de otras personas, que Europa tiene que ser capaz de definir su propio futuro. El programa que voy a presentar es coherente, aunque las cosas van evolucionando muy rápido, con las orientaciones políticas de esta comisión, que se basaban en 6 grandes pilares: prosperidad y competitividad, defensa y seguridad,
personas, sociedad y nuestro modelo social que queremos preservar, seguridad alimentaria, agua y naturaleza, democracia y valores y toda la acción exterior, la de una Europa global. En la tercera diapositiva tenemos otra cita de la, si podemos avanzar, es otra cita de la presidenta, esta vez de unos meses antes, cuando presentaba el programa de trabajo. Ella explicaba que, bueno, en el contexto en el que vivíamos entonces, que era todavía menos grave que el de ahora, pero ya un poco presagiaba todo lo que está llegando, que Europa debe ser más fuerte y además que debe intensificar todo su trabajo para poder garantizar y poder decidir cómo quiere configurar su propio futuro. Y esto pasa por reducir dependencias en el ámbito militar, en el ámbito económico, en el ámbito de seguridad alimentaria, en el ámbito industrial, en todos los ámbitos. Y solo así Europa podrá tener la libertad y el poder que permitan al continente determinar nuestro propio destino. Si pasamos otra diapositiva, veremos, ya he recordado el contexto, cuáles son las 4 grandes prioridades con las que nos encontramos en este programa de trabajo, que es la de impulsar la competitividad, siguiendo siempre los pasos, las pautas que nos dio el informe Draghi, también el informe Letta. Seguimos aplicando esa primera gran iniciativa que presentó este Colegio de Comisarios en enero del año pasado, que era esa brújula de la competitividad. A la vez queremos hacerlo sin olvidar lo que caracteriza a Europa, que es ese modelo social europeo del que estamos tan orgullosos y además que cada vez se vuelve más importante. Hablaré luego de una iniciativa que ya se adelantó en enero, del Plan Europeo de Vivienda Asequible, el tema de la seguridad colectiva en todos los ámbitos, interno, externo, y la resiliencia democrática, que cada vez se vuelve también más importante y está todo interrelacionado. Y luego en todos los ámbitos continuamos con esa gran apuesta por la simplificación, que es en parte la implementación del informe Draghi y todo el mensaje tan potente que lanzó sobre el peso, el lastre que tiene la carga regulatoria para la empresa europea. Si pasamos a la siguiente iniciativa, veremos de un modo muy, muy concreto, porque al final el programa de trabajo son iniciativas concretas, qué es lo que presenta este año. Siempre, bueno, sabéis que es un documento que viene acompañado de anexos. ¿Qué es lo principal? ¿Cuántas nuevas iniciativas legislativas podemos esperar este año? Son 47, de esas 47, 25 o son de simplificación o tienen un ámbito muy importante simplificador de otras normas en su objetivo. Luego habrá 20 evaluaciones. Sabéis que la Comisión, como parte de su programa de mejora regulatoria, no solo mejora lo que está por salir, sino que mira lo ya adoptado y continuamente está evaluando y asegurándose de que toda la legislación adoptada continúa siendo adecuada para el problema, un poco el desafío para el que se adoptó. Son 20 las evaluaciones que se van a llevar a cabo este año. Todo esto está detallado en anexos que puedo compartir después. Se van a retirar 25 propuestas y se va a derogar una. Estas 25 son de esas 111 que siguen en un poco negociación con los colegisladores, aquellas que se ve que ya no van a seguir adelante. Para tener simplemente una visión de comparación, vemos que se incrementa el número respecto, si pasamos diapositiva, respecto al programa de trabajo, avanzando una diapositiva, sí, el del año pasado veíamos que ahí solo había 18 nuevas iniciativas legislativas, 11 también eran de simplificación y veremos después cómo hemos cumplido esta promesa. Estamos acelerando mucho el trabajo de simplificación, 37 evaluaciones y 37 propuestas de retirada. El número es normal al inicio de un mandato. Pasamos a la siguiente diapositiva, al primer gran eje de trabajo, que es el desafío de la competitividad. Sabemos que no podemos ser independientes si no reforzamos esa competitividad en la que cada vez hay un espacio mayor que nos separa de Estados Unidos y de China, que esto pasa por reducir la carga administrativa, pero también por impulsar la gran ventaja con la que tenemos en Europa, que es ese mercado único de 450 millones de personas que son consumidoras,
y también por dar un mejor acceso a la financiación de nuestras empresas. ¿Con qué iniciativas nos vamos a encontrar este año? En primer lugar, el refuerzo de nuestra base industrial. Ahí hay que decir que, aunque no esté la fecha ahí, en el programa de trabajo se dan fechas indicativas por trimestre, pero también hay otro documento muy interesante para seguir, que es la lista de puntos previstos en las agendas del colegio, que se va actualizando, se publica en el registro de la comisión, se va actualizando cada semana prácticamente y recoge las agendas del colegio de comisarios para los próximos 2 meses aproximadamente. Entonces ya sabemos que el próximo 29 de enero se va a adoptar un gran paquete para la competitividad. En este paquete se espera, por ejemplo, la ley de aceleración industrial, que es una ley muy esperada. Se está discutiendo todavía cómo aterrizar esa idea de la preferencia europea. Se van a adoptar también iniciativas a través de un informe para liberar todo el potencial del mercado único de aquí al año 2028. Es el mensaje que nos pasó el señor Letta con una gran insistencia. También Draghi. Siguen existiendo muchos obstáculos al capital, a la energía, servicios y comunicaciones. Y también queremos avanzar en todo lo que es reducción de esa dependencia de materias primas fundamentales. Hubo ya un gran paquete que se avanzó, se anunció no recuerdo si fue noviembre o diciembre, ese Resource EU, que en realidad daba seguimiento, aceleraba todo el trabajo que está llevando a cabo la Comisión Europea desde esa adopción de la ley de materias primas críticas. Se va a crear un centro de materias primas fundamentales. La idea es la compra conjunta, inspirarnos un poco de todo lo que se ha hecho en materia de energía para sumar fuerzas, adquirir conjuntamente las materias primas críticas y también establecer asociaciones con socios favorables, entre los que estaba Groenlandia como parte de Dinamarca, para tener acceso a esas materias primas críticas con mayor seguridad en un mundo que cada vez es más convulso. Recordar simplemente que el acuerdo Mercosur, que ha causado mucho malestar, está causando en muchos sectores, es muy importante también. Se firmará mañana en Asunción. La firma no es el último paso, lo puedo explicar luego si hay preguntas. Es muy importante para la financiación de nuestra seguridad económica, porque nos da acceso a unos países muy ricos en materias que son críticas para nuestra transición industrial, digital y verde. Si pasamos una diapositiva, vemos un poco los anexos que aparecen en ese programa de trabajo, y en esta hay 3 relativas a la parte de competitividad. En esta primera se ven 2 iniciativas muy esperadas que, en principio, si no recuerdo mal, voy a comprobar un segundo, la fecha en la que se esperan es el 18 de marzo. Esa ley europea de innovación, que va a venir acompañada de una propuesta legislativa muy popular, muy demandada, pero también enormemente compleja, por lo que conlleva, que es la creación de ese régimen 28 para empresas innovadoras. En principio estará abierto a todo tipo de empresas, pero hay que esperar a ver cómo se va aterrizando después de la consulta pública que hubo, de todas las consultas a expertos que se están llevando a cabo, y bueno, en marzo sabremos un poco más. Veis ahí también otras propuestas, por ejemplo, dentro de esta idea de la competitividad nos encontramos también con la idea de la competitividad sostenible. Sabéis que, como parte de nuestra prioridad, queremos llevar de la mano estas 2 prioridades, hacer que sean plenamente compatibles, apoyando mucho más a nuestro empresariado y haciendo que la sostenibilidad en Europa, el ser pionero, sea un foco de atracción de inversión. Está esa ley de economía circular que se anuncia para el tercer trimestre, en la que está trabajando. Todavía es pronto para saber un poco por dónde irán los tiros, pero sí ha habido una consulta pública de agosto a noviembre que nos indica un poco cuáles son las prioridades que queremos tratar. En la siguiente diapositiva de esta parte de competitividad veréis también un aspecto muy importante para la reducción de dependencias, que es toda esa unión de la energía, a la que queremos dar un importante impulso con un paquete de medidas que llegarán ya en la segunda mitad del año, y en la que se está trabajando también, extremadamente importante en el contexto en el que estamos. Sabéis que hemos reducido a lo largo del año muchísimo la dependencia
de Rusia, pero bueno, los desafíos son siempre nuevos y cada vez mayores, así que seguiremos trabajando. Hay paquetes ya anunciados en la última diapositiva de esta sección que también tienen que ver con todo lo que es unión del mercado de capitales, ese impulso a la financiación, por ejemplo, con una actualización de la legislación de las normas sobre derechos de accionistas. Esto sigue a muchas iniciativas que se han presentado ya para hacer avanzar esa Unión Europea de ahorros e inversiones. Sabemos que toda la inversión que necesitamos acometer no puede venir financiada por el bolsillo público, sino que ha de ir acompañada del apoyo de la financiación privada. Se han adoptado ya muchísimos pasos y seguimos ahí. Segundo gran reto de este programa de trabajo es el reto de la seguridad. Parte de este reto se nos escapa porque sabéis que el tema de la defensa sigue estando en manos de los Estados miembros. ¿Qué es lo que vamos a hacer a lo largo de este año? Sabéis que lo que está haciendo ahora, si pasamos, bueno, podemos quedarnos un poco aquí, lo que está haciendo la Comisión Europea es impulsar la base industrial que nos va a permitir llegar algún día a esa mayor autonomía en el ámbito de la defensa. Ahora mismo dependemos de las capacidades de la OTAN, queremos seguir colaborando con ellos, pero bueno, estamos en un mundo tremendamente convulso. Para ello, se adoptó a finales de año, además de ese papel blanco de marzo, una hoja de ruta porque hemos movilizado una gran cantidad de dinero, tanto público a nivel nacional como público a nivel de la Unión Europea, con esos préstamos SAFE, 150.000 millones solicitados por España. Ayer mismo la Comisión ya aprobó ese Plan Nacional de Defensa para 8 Estados miembros, que representan 38.000 millones, España con 1.000 millones solicitados, que determina cómo van a utilizar ese dinero, que es un préstamo garantizado por el presupuesto de la Unión Europea. Además, gracias a la activación de la cláusula nacional de escape del pacto fiscal, muchos Estados miembros han movilizado más presupuesto nacional. España no ha solicitado, se daba mayor flexibilidad para invertir en defensa. España no la ha solicitado, pero lo que necesita hacer la Comisión, y es lo que intenta con esa hoja de ruta, es asegurarse de que todo este gasto a nivel nacional y europeo se hace de una manera eficiente, es decir, que no hay duplicaciones, que nos aseguramos de que conjuntamente tenemos capacidades coherentes, complementarias. De ahí que en esa hoja de ruta se pongan en marcha todas esas coaliciones de capacidades y esos grandes proyectos emblemáticos europeos en materia de defensa. De nuevo, son los Estados miembros los responsables de defensa. La Comisión está simplemente ayudando a invertir de una manera eficaz conjuntamente y también con esa prioridad dada a Europa siempre que sea posible. Lo vemos con los préstamos SAFE. Cuando no es posible se puede acudir al exterior porque hay unos tiempos razonables de espera y nuestra industria se está desarrollando rápidamente, pero está donde está. Todas estas inversiones también sirven para apoyar a Ucrania. Nuestra seguridad no pasa solo por la seguridad exterior, la defensa, sino también por la seguridad interior. A lo largo de este año se va a poner en marcha ese pacto de migración y asilo. Los Estados miembros tenían 2 años, se está trabajando conjuntamente con ellos y a la vez se van a adoptar una serie de iniciativas que lo que van a hacer es reforzar todavía más nuestras fronteras y la lucha contra la delincuencia organizada y la mejora de los sistemas de comunicación transfronterizos. Veis ahí un poco todo lo que hay sobre la mesa en la diapositiva siguiente si queréis avanzar. Rápidamente. Luego avanzamos a otra diapositiva y pasamos al tercer gran pilar del plan de trabajo. Parece que queda un poco olvidado hoy en día porque hablamos de tanto de defensa, de tensiones, pero sigue siendo igual de importante. El modelo social europeo es lo que nos diferencia de otras partes del mundo, lo que hace que Europa sea el mejor lugar donde nacer y vivir. Queremos que continúe siendo así. Se anunció ya a finales del año pasado esa nueva propuesta legislativa, que es un reglamento europeo por primera vez de empleo
de calidad. Se ha abierto una consulta pública, es una consulta que va a la par, continúa la consulta que se hizo sobre esa propuesta del derecho a desconectar. Se anuncia también un paquete de movilidad laboral justa, donde lo que se va a hacer es poner el foco no tanto en la movilidad de las calificaciones en la que se ha trabajado en el marco legislativo actual hasta ahora, sino ir un poco más hacia la movilidad de las capacidades, de manera que se pueda aprovechar todo eso que van incorporando las personas a lo largo de su vida laboral, también durante sus estudios, y que pueda ser reconocido de una manera individualizada. Un tema muy importante, el de la primera estrategia europea contra la pobreza. El tema de la vivienda, que es esencial en países como España, pero también en el resto de Europa, que preocupa muchísimo a nuestros jóvenes, se adelantó. Estaba previsto para más tarde, pero se adelantó al último colegio del mes de diciembre. Sabéis que ya se ha adaptado este paquete. Y luego, otro tema importante para España, podemos pasar la diapositiva, es esa atención que se quiere dar a las regiones ultraperiféricas, fronterizas también en la zona del este de Europa. Se abrió ya una consulta pública para ver, por un lado, cómo se puede renovar esa estrategia, y por otro lado también se proponía un trabajo de simplificación de todos aquellos requisitos a nivel europeo que puedan estar haciendo la vida más difícil para nuestras regiones transfronterizas. Todo esto llegará a lo largo del año. Es cuestión de identificar, y es un ejercicio complicado porque solo afecta a determinadas regiones, todo aquello que puede estar dificultando su competitividad. Pasamos diapositiva, que no quiero usar tanto tiempo. Otro tema que sigue siendo cada vez más importante: la Comisión Europea está haciendo un esfuerzo enorme de escucha, de trabajo conjunto con el sector, con nuestro campo. Sabemos que no es suficiente, que sigue habiendo un gran malestar, un miedo enorme, por ejemplo, en el contexto del acuerdo Mercosur, a pesar de que se han integrado en el acuerdo garantías de que hay mecanismos de salvaguardia que se aplican dentro de la Unión Europea, sólidos, jurídicamente vinculantes, mucho más claros de lo que ha existido nunca, medidas de acompañamiento. Pero bueno, seguiremos con ese despliegue de la nueva visión para la agricultura. Lo que se espera a lo largo de este año es la parte que faltaba. Se ha presentado ya esa estrategia de relevo generacional, ahora nos queda la estrategia ganadera, la revisión de las normas sobre prácticas comerciales desleales, que va a prohibir que se pueda dar una venta a pérdida. Es algo que en España ya está prohibido, con lo cual no añadirá nada, pero en otros países es de enorme importancia. Y nos vamos a fijar también en la pesca y en la acuicultura, con ese nuevo reglamento de los océanos, que es relativo a la gobernanza, esa visión 2040 para pesca y para acuicultura. Y seguiremos trabajando, por supuesto, en el cambio climático. No desdecimos en nada nuestro compromiso. Si queréis, pasamos 2 diapositivas. En el tema de valores, democracia, sigue siendo crucial. Lo vemos cada día más. Vamos a seguir desplegando ese escudo para la democracia que se presentó ya el año pasado, con todas esas iniciativas de apoyo, entre ellas ese programa de apoyo a los medios de comunicación, sobre todo al periodismo independiente. Vemos que cada vez con mayor frecuencia los medios tradicionales están en una situación económica muy compleja. Queremos apoyar su resiliencia. También seguiremos trabajando en ese entorno digital seguro. Sabéis que estamos implementando las leyes digitales. Habrá una nueva propuesta, esa ley de equidad digital, que lo que propone es otra cosa: abordar prácticas desleales para proteger a nuestros consumidores, y trabajaremos en ese plan de acción contra el ciberacoso, con el foco puesto en los que más sufren, que son los jóvenes, también por la adicción o frecuencia con la que están en redes sociales. Seguiremos trabajando en Estado de Derecho, con una justicia, con una nueva estrategia anticorrupción y la revisión de toda la arquitectura antifraude. Y esto llegará muy pronto, llegará probablemente el 4 de marzo, antes del Día de la Mujer, una estrategia renovada de igualdad de género, y más adelante una renovación, actualización de esa estrategia de los derechos de las personas con discapacidad, que nos lleva hasta el año 2030 y en la que ya se ha anunciado mucho. Si queréis, pasamos 2 diapositivas y vamos ya al último
pilar del plan de trabajo, el tema de Ucrania. Seguimos con un apoyo clarísimo. El Consejo Europeo ya tomó decisiones con ese préstamo de 90.000 millones de euros para este año, el año que viene. Esta misma semana la Comisión ya ha puesto sobre la mesa una serie de propuestas para materializar cómo se va a llevar a cabo ese préstamo. 60.000 millones irán a defensa. Se utilizará un mecanismo muy parecido al de los préstamos SAFE, prioridad europea, pero en cascada. Cuando no sea posible, habrá que acudir a otros actores para poder defendernos. Además del apoyo a Ucrania, continuaremos nuestro trabajo en otra cosa que ya se adelantó al año pasado, ese pacto por el Mediterráneo y la estrategia de Oriente Próximo. A nivel de diversificación de acuerdos comerciales, se está trabajando a marchas forzadas. Prácticamente cada mes se concluye una negociación. Mañana es la firma de ese acuerdo Mercosur, que no tiene precedentes, crea la mayor zona de libre comercio del mundo, además con unos socios con los que tenemos una enorme proximidad cultural gracias a España y a Portugal. Se continuará con la firma que se esperaba para finales de año, no ha sido posible, de ese acuerdo de libre comercio con la India. Estamos trabajando con Malasia, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, y en materia de salud global también con esa iniciativa de resiliencia sanitaria mundial. Continuamos además siendo los mayores donantes de ayuda humanitaria, apoyando a Gaza a través de ayuda humanitaria. No hay nadie que esté dando más dinero que la Unión Europea. Y por último, ya, perdona, Yanira, que no te quiero quitar el tiempo, paso al último tema. Es un tema transversal. Si avanzamos con el tema de la simplificación, es un eje prioritario, siempre lo ha sido, pero en este mandato nos lo estamos tomando muchísimo en serio. Tenemos un objetivo global de reducir carga administrativa de 25% y el 35% a lo largo de este año. Estamos simplificando sin desdecirnos del compromiso firme que tenemos con el cambio climático, la lucha contra el cambio climático, los estándares sociales. A menudo se perciben mal todos estos paquetes. Lo que buscan es que podamos llegar a esa meta, a ese compromiso con el año 2050 del que no hemos cambiado nada. Es simplemente encontrar la manera más transitable para nuestras empresas para poder llegar ahí, y nos encontramos, lo hemos visto el año pasado, con un gran número de iniciativas con una importante dimensión de simplificación. Son ya 10 los paquetes adoptados en materia de simplificación a lo largo del año pasado. Depende un poco de cómo defina uno simplificación. Todo ha sido a través de paquetes ómnibus que incluyen, por ejemplo, el sector de la automoción, muy importante para Navarra, el año pasado, en diciembre, con ese gran paquete de la automoción que también se ha adelantado, y seguimos además trabajando en todos esos diálogos de implementación con autoridades, con el mundo empresarial. Son diálogos que llamamos de prueba de realidad para identificar cómo es la carga de cada normativa europea en la realidad, en el día a día de la empresa. A veces es algo que es difícil de entender para el que está sentado en un despacho en Bruselas. Queremos que nos lo cuente la empresa, y hay diálogos cada año con el comisario Dombrovskis, con los comisarios que es el que coordina todo el ejercicio, con los de cada cartera, en los que os invito a participar, a haceros presentes para poder trasladar un poco cómo se vive toda esa legislación europea. Yo creo que con esto podemos pasar rápidamente, si queréis, las iniciativas concretas, pero con esto cierro un poco para no quitar espacio a Yanira, y podemos luego ver cosas un poco más puntuales, si queréis, en el espacio de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, María. Yo creo que has desgranado de una magnífica manera el panorama que tenemos, el panorama y la voluntad de la Comisión Europea de Trabajo en este año, que si cabe definir de alguna manera es de ambiciosa, ¿no? Yo creo que la ambición es la palabra que preside esta voluntad. Y aunque te has pasado unos minutos, no hay ningún problema porque Yanira va a disponer de todo el tiempo que desee. Yanira es nueva, yo creo que es la primera vez que participa con nosotros en este foro, pero estoy seguro que no será la última. Ella desarrolla sus funciones en el Comité de las Regiones, donde Navarra participa, lógicamente, y en la Comisión de Trabajos Legislativos del CDR. Nos vas a dar pues el punto de vista y un poco el interés de los territorios infraestatales frente a este panorama legislativo y esta voluntad de acción de la Comisión. Yanira, cuando quieras.
Buenos días. Primero agradeceros que hayáis contado conmigo y nos permitáis esta oportunidad de dar visibilidad a la opinión del Comité de las Regiones sobre el programa de trabajo de la Comisión Europea. Y también quería agradecer a María por esta explicación tan clara del programa de trabajo, porque a veces cuesta leer a través de tanta información. Voy a compartir la presentación que había preparado. Avisadme si la veis. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Yo quería hablar de la visión del Comité de las Regiones sobre nuestras prioridades y el programa de trabajo del 2026 de la Comisión Europea. Antes que nada, pues explicar un poquito lo que es el Comité de las Regiones y nuestro rol. El Comité de las Regiones es un órgano consultativo, como bien sabréis, y es una asamblea política que representa a las autoridades regionales y locales en la Unión Europea. Proporciona opiniones sobre la legislación propuesta por la UE que afecta a las regiones, que viene a ser un 70% de toda la legislación, y se acuerdan resoluciones para medidas adicionales que se puedan tomar. También se encarga de promover el diálogo entre las instituciones europeas, los gobiernos regionales y locales y los ciudadanos. Nosotros llamamos a una mayor cohesión, resiliencia y cercanía a fin de construir una Unión Europea más justa, más reactiva y sobre todo centrada en las personas. El Comité de las Regiones está compuesto por representantes de todos los Estados miembros, son 329. Estos miembros son funcionarios electos de las autoridades regionales y locales, como la presidenta del Gobierno de Navarra, que pueden ser parte de los grupos políticos. Hay 6 grupos políticos o actuar de manera independiente. El Comité de las Regiones opera a través de sesiones plenarias y de 6 comisiones especializadas. El nuevo ciclo institucional de la Comisión plantea retos y oportunidades para los Estados miembros. España se enfoca en áreas prioritarias como la gestión del agua o la vivienda asequible para influir en la Comisión Europea, y para más detalles, pues la Agenda Estratégica 2024-2029 establece el plan de trabajo para abordar estos desafíos. La participación de las autoridades regionales y locales en políticas de la Unión Europea es fomentada por el Comité de las Regiones. También incluimos esto en la revisión de los acuerdos de cooperación con la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo, y también nos encargamos de promover el diálogo estructurado con ciudadanos a través de las autoridades locales. En cuanto a la repercusión que nosotros vemos del programa de trabajo de la Comisión Europea para las regiones en el 2026, como bien ha avanzado nuestra colega María, es un año clave, el 2026, dado el entorno internacional incierto y sobre todas las negociaciones que habrá este año sobre el marco financiero plurianual del 28 al 34 y la preparación para la ampliación de la Unión Europea. Inicialmente, algunos puntos de repercusión más importantes: las regiones deberán ajustarse a nuevas regulaciones de competitividad, sostenibilidad y digitalización. Jugarán un rol crucial en la integración social y el apoyo a migrantes, y verán crecer las inversiones en transporte sostenible y gestión del agua. En cuanto a los desafíos y oportunidades para los gobiernos locales, el Comité de las Regiones reconoce la relevancia de las iniciativas anunciadas por el programa de trabajo de la Comisión para el 26, pero insiste en que las autoridades regionales y locales deberían de estar plenamente implicadas, especialmente en el contexto del MFF. Nosotros queremos garantizar que el MFF implemente el principio de no perjudicar a la cohesión. En cuanto al paquete de clima, energía y medio ambiente, el Comité de las Regiones pide que se mejore la coordinación y financiación para ayudar a las regiones a gestionar las grandes transiciones, como la demográfica, la digital o la económica, y los efectos de la crisis, y empoderar a los entes locales y regionales en ámbitos como la acción por el clima, la seguridad energética y la gestión del agua, prestando especial atención a la implicación de las ARL en la revisión del reglamento de gobernanza.
En cuanto a competitividad industrial e iniciativas de mercado único, el comité reconoce la necesidad de abordar estos frenos estructurales de los que hablaba María del informe Draghi y acoge las iniciativas previstas como el reglamento sobre chips, la ley de materiales avanzados, la simplificación de los informes o el mercado único de defensa. En cuanto a democracia, seguridad y Estado de Derecho, el Comité de las Regiones toma nota de los anuncios del programa de trabajo sobre Better Regulation, la lucha contra la corrupción y modernización de las normas contra la delincuencia organizada. Y finalmente, sobre la ampliación, el comité seguirá más ampliamente avances políticos como la creación de bases jurídicas para los comités consultivos conjuntos con Ucrania y Moldavia. Quería comentar también la existencia del informe anual sobre el estado de las regiones y ciudades. Nosotros hemos publicado la edición del 2025, que es la 6ª edición ya desde el 2020. Esta publicación emblemática se presenta cada año durante la Semana Europea de las Regiones y Ciudades y pensamos que puede ser de gran valor estratégico para todas las regiones y ciudades. Este informe evalúa el impacto territorial de las políticas europeas mediante indicadores como crecimiento económico, cohesión social, sostenibilidad y digitalización. Identifica tendencias emergentes y áreas que requieren ajustes o inversiones adicionales. También proporciona datos comparativos entre regiones para entender en una visión global cuáles son las desigualdades y las oportunidades que se plantean. También facilita la transparencia y la rendición de cuentas, ofreciendo información para los ciudadanos, las autoridades locales y los responsables políticos. La edición de 2025 se estructuró en torno a las prioridades del Comité de las Regiones para el 2025-2030. Incluyó nuevos elementos como el termómetro regional de desarrollo socioeconómico. Aquí tenéis el código QR que pasarán nuestros colegas en la presentación más adelante, por si tenéis curiosidad, saber más en detalle lo que presentamos en el informe anual. Consideramos que es una herramienta estratégica para las autoridades regionales y locales porque puede servir para orientar la planificación y ejecución de políticas adaptadas a las realidades territoriales y asegurando que las estrategias respondan a necesidades locales. También puede permitir prever riesgos como crisis climática, cambios demográficos o impactos económicos y diseñar respuestas proactivas. Nosotros incluimos muchos casos locales para poder dar una imagen más particularizada del estado de las regiones y las ciudades. También promueve la cooperación entre la Unión Europea y los entes locales, fortalece la democracia y la cohesión territorial. Y las conclusiones en principio influyen en el presupuesto, en la opinión, en el presupuesto de la Unión Europea y en programas como el Pacto Verde, la transición energética y la política de cohesión, lo que también abre oportunidades para proyectos regionales. Por último, este informe intenta dar protagonismo a las regiones en el debate europeo, mostrando sus retos y propuestas ante instituciones comunitarias. Esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Yanira, por esta explicación acerca de la postura del Comité de la Región en el que participa Navarra. Y bueno, pues ahora voy a detallar, ya hay preguntas, ha suscitado interés el seminario y por tanto hay algunas ya preguntas formuladas que yo os traslado, alguna yo creo que tiene un destinatario muy claro y otras para ambas, ¿no? Ponentes. Empiezo por Andrea Urrecho Bujo, de Aditec, que es un organismo con el que trabajamos de la oficina y de la Dirección General, y nos os pide convocatorias a las que se pueda acceder de forma prioritaria al tener el sello de reconocimiento STEP. Es una pregunta muy concreta. Si tenéis algo. Ay, perdón. Muchas gracias, Andrea. Aquí lo que puedo avanzar, no puedo dar una lista de convocatorias concretas porque no la tengo, tendría que solicitarlo. Lo que sí te puedo decir es los fondos en los que se puede utilizar este sello para un poco dar prioridad a un proyecto ya avalado. Sería para todos los fondos de cohesión, hablando siempre de este marco financiero plurianual, de los fondos
dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia, o sea, Fondo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo Plus, para el Fondo de Modernización también y para los proyectos de InvestEU. Es un poco lo que estaba previsto a grandes rasgos. Ahora, ¿qué convocatorias concretas hay un poco en el futuro cercano? No sé decirte. Lo que puedo ver es si averiguo algo o si hay algún sitio donde puedes redirigirte y te lo hago llegar después a través de Íñigo, por ejemplo, Perfecto. por Si me escrito. permitís, yo tengo aquí la pantalla del Fenomenal. link al portal del sello STEP. Aquí simplemente habría que llegar a Get Funding y venéis a la dashboard y vais buscando según vuestro sector, el estatus y la localización y encontraréis todas las convocatorias que están previstas, abiertas y pasadas. Muchísimas gracias, Yanira. Está perfecto. Perfecto. Pues con esa información y en cualquier Sí. caso, si las ponentes, si tú, María, tienes documentación que hacernos llegar, nosotros la pasaríamos a DITEC sin problema. O sea, en ese sentido, Yo me cualquiera de figuro las que dos. más detallado que directamente ir al dashboard y ver lo que hay abierto no hay nada, así que yo Difícil. creo que gracias, Yanira, porque es lo más práctico. Tenemos las siguientes de Eva Seviñé, que es responsable de Economía Circular en Orecan, que es una sociedad pública del Gobierno de Navarra, la compañera, y os dice, me gustaría conocer en concreto el trabajo que se va a realizar en economía circular. Sí, en economía circular lo que hay previsto en el programa anual de trabajo ahora mismo es una propuesta legislativa con un nuevo, nos gusta llamar los actos, es un reglamento de economía circular que está previsto en principio para el tercer trimestre del año. Lo que sabemos ahora mismo y que se pueda comunicar públicamente viene todo de la consulta pública que hubo este verano, yo creo que fue entre agosto y noviembre, no recuerdo ahora las fechas exactas, sabéis que la comisión siempre antes de abordar un problema pregunta cómo se puede abordar mejor para ver las distintas opciones y calibrarlas. Entonces, de esa consulta pública se deduce que lo que se busca por un lado es abordar todo lo que son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, porque se recicla menos del 40%. Entonces se busca garantizar la eficacia en la recogida y en el reciclaje y además generar un mercado de segunda, vamos, un mercado, una demanda de mercado para materias primas fundamentales que se pueden reutilizar. Esto enlaza mucho con el mensaje que se lanzó en esa iniciativa no prevista inicialmente de Resource EU a finales del año pasado y además tendrá muchos aspectos de simplificación de la normativa ya vigente. Y por otro lado, lo que se busca también es fomentar un mercado de residuos y materias primas secundarias que se puedan reutilizar en nuestros productos en línea con lo anterior y ahí no se sabe muy bien qué tipo de intervenciones tendrá este paquete o propuesta legislativa, pero a lo mejor se reforman, por ejemplo, los criterios relativos al fin de la condición de residuo. No estoy diciendo que se vaya a hacer, se podría considerar, se está considerando. Se podría simplificar, digitalizar y ampliar el régimen de responsabilidad ampliada del productor, no estoy diciendo que se vaya a hacer, o introducir otros criterios obligatorios a la hora de contratar públicamente bienes, servicios y obras para aumentar la circularidad de productos en la Unión Europea. De nuevo, estamos en un estadio muy inicial, así que quien esté interesado, no sé si habéis participado ya en esta primera consulta pública, normalmente siempre vienen acompañadas de consultas más específicas para el sector, así que no dudéis en a través de la oficina en Navarra hacerlo llegar y hacer llegar vuestra voz y vuestro parecer a los equipos de la Comisión de Medio Ambiente, que son los encargados de tratar esto. En cuanto al Comité de las Regiones, este año nosotros queremos apoyar a las regiones y ciudades para que puedan implementar políticas circulares con eficacia y basadas en la evidencia. Por eso, en primer lugar, desarrollaremos un estudio de casos prácticos que demuestran cómo la economía verde y circular puede mejorar la competitividad local. También tenemos previsto contribuir activamente al proceso legislativo europeo, especialmente en la ley de economía circular que acaba de decir María, que aparecerá en el tercer trimestre. Nosotros queremos asegurar que las necesidades y realidades de las regiones se reflejen en ámbitos clave como mercado de materias primas,
la gestión de residuos, la recuperación de materiales críticos y la digitalización de flujos de residuos. Además, estamos pendientes de incluir dentro de nuestras prioridades estratégicas la economía circular, por ejemplo, dentro del Green Deal, también dentro de la política industrial con enfoque territorial, y apoyamos una transición que sea sostenible, competitiva y justa para todos los territorios. Por último, seguiremos impulsando el diálogo multinivel y movilizando nuestras redes y plataformas para compartir buenas prácticas, también para fomentar la cooperación y garantizar que las ciudades y regiones sean protagonistas de la economía circular. Muchísimas gracias a ambas. La siguiente pregunta yo creo que lleva implícita ciertamente alguna crítica a la comisión, por tanto tendrá derecho a responder María, pero va sustancialmente hacia Yanira. ¿Cuál es el escenario para los programas Interreg en el próximo periodo de programación? ¿Se va a centralizar todo? ¿Qué postura ha tomado el Comité de las Regiones? Nos la formula Camino Fábregas, que es consultora en iniciativas innovadoras. Bueno, en principio, la propuesta inicial de la Comisión Europea sí que plantea centralización en planes nacionales únicos por Estado miembro. Esto, pues eso, una mayor centralización en la gestión de los fondos y la reducción de la proporción de fondos de gestión compartida entre la Unión Europea y los estados y regiones. Este enfoque para nosotros, para el comité y para las regiones es algo preocupante porque podría debilitar el papel de las regiones y podría reducir transparencia en la aplicación de los fondos dentro de la nación y dificultar la adaptación a las necesidades locales. El Comité de las Regiones advierte que esto puede poner en riesgo el principio de cohesión y de gobernanza a multinivel. Nosotros ya hemos planteado nuestra posición muy clara ante la Comisión y el Parlamento. Rechazamos esta centralización y pedimos mantener la gestión compartida para garantizar la proximidad y la eficacia de la aplicación de políticas. También reclamamos que la cooperación territorial europea se refuerce en el presupuesto y que se duplique la financiación para cooperación transfronteriza. También defendemos que la gobernanza siga siendo multinivel, con participación activa de las autoridades regionales y locales y evitando que los planes nacionales excluyan a los actores subnacionales. No sé si María va a hacer alguna defensa de la comisión o se va a mantener un poco al... Vamos a dejarlo ahí, que es un tema un poco complicado. Sigamos a la siguiente pregunta, que yo creo que es más directa. Es última información sobre el marco financiero plurianual y afección a la PAC, fusión de pilares y financiación total. La formula Natalia Bellostas Muguerza, que es directora gerente de India, que también es de Navarra. Si queréis... Sí, aquí si queréis, Natalia, un poco dónde estamos. Es verdad que este tema entre el Mercosur y, y toda la situación geopolítica desde enero parece que ha quedado un poco orillado, no la parte PAC, pero ¿dónde estamos? Sabéis que, bueno, la propuesta de julio de la Comisión Europea, digamos que tenía dos grandes bloques que necesitan el aval de los Estados miembros, la cantidad global y luego la arquitectura, que es una arquitectura novedosa que no ha gustado mucho con esos tres grandes pilares, planes nacionales y regionales de asociación, que los acabamos de mencionar, la parte del Fondo Europeo de Competitividad y añadidos y luego la parte de Europa Global. En la reunión que hubo en el Consejo Europeo de diciembre, bueno, se puede considerar que se ha avalado un poco la propuesta de la caja de negociación que presentaba la presidencia danesa entonces, de esa arquitectura, pero evidentemente seguimos negociando, estamos, no sé si decir en el minuto 10 de partido o 12, pero vamos, queda mucho por delante. Aquí lo que se busca es tener todo acabado a finales de este año, porque si no, la financiación no llegará probablemente con el tiempo suficiente para el siguiente marco a las empresas. En el tema de la PAC, hubo una serie de peticiones que fueron recogidas en propuestas que hizo la Comisión Europea a los que ahora tienen que decidir, a los colegisladores. Una de esas propuestas era reservar un 10% del desarrollo rural para la parte de los planes, o sea, el desarrollo rural en los planes nacionales de asociación y regionales, y otra es explicitar mucho más que es necesario que las regiones tengan una interlocución
directa con la Comisión a la hora de diseñar esos planes, a la hora de un poco ver cuáles son las respuestas adecuadas. Yo creo que era algo que en cierto modo se había dado por hecho, pero quizás no quedaba suficientemente recogido en los textos. Son propuestas que se transmitieron a los colegisladores para que ellos las integren. Luego ha habido una nueva propuesta también reciente en el marco de, no estaba ligada a las negociaciones Mercosur, pero creo que no puede ser entendida sin ese contexto, que es la de, para el sector de la agricultura, adelantar 45.000 millones de euros que vendrían de la revisión intermedia del próximo ciclo y que se podría disponer de ellos desde el inicio del marco plurianual financiero. Son las pequeñas novedades que ha habido desde enero, pero bueno, se sigue trabajando, es un tema complejo y además es un tema urgente. No sé si con esto respondo exactamente. Yo creo que sí, que ha quedado claro y yo creo que la información ha llegado. Ya la última pregunta que la formula Mar Navarro Lacarra, de la directora de Plaza Nueva, es enormemente genérica y es tan complicada que yo creo que ni en varios seminarios seguidos podíamos solucionarlo. ¿No? Es cómo y quién decide qué política común europea se aplica en el resto del mundo. ¿No? Probablemente la acción exterior sea lo más complicado porque es soberanía de los estados, pero en cualquier caso, si queréis decir algo, si quieres decir algo, María. Sí, yo aquí he de decir que no terminaba de entender el foco de la pregunta, no sabía si era sobre acción exterior o sobre aplicación extraterritorial de parte de nuestra normativa medioambiental, por Yo ejemplo. entiendo política exterior europea, bueno, pues se refiere al resto del mundo, entiendo, pero puede ser también la vertiente que tú dices. Yo Vale, pues hablo. a ver, el caso de la política exterior, y es algo que notamos continuamente. Sabéis que la Unión funciona por una atribución de competencias, entonces lo que no está atribuido a la Unión permanece con los Estados miembros y precisamente hay una competencia exterior, por llamarlo de algún modo, que es competencia plena o exclusiva de la Comisión Europea, que es la política comercial común, y hay otra, cada vez están más ligadas, siempre lo han estado, que es la política exterior y de seguridad, que tiene unas características institucionales muy, muy particulares. Hay una limitación, vamos, una participación muy, muy limitada por parte de la Comisión Europea, también por parte del Parlamento Europeo a la hora de tomar decisiones. No hay propuestas legislativas y dejamos de lado el tema de las sanciones económicas que pueden venir motivadas por cuestiones de política exterior. Y ahí un poco el protagonista son siempre los Estados miembros, el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión. La Comisión como órgano colegiado tiene una vicepresidenta que también es alta representante. Es complejo y a menudo muchas pues de los reproches que hemos visto a la Unión Europea últimamente, no quiero yo culpar a la arquitectura institucional, pero pueden ser explicados por esta complejidad, esta necesidad de alcanzar unanimidad en determinadas cuestiones, que hace que muchas de las propuestas, me refiero, por ejemplo, concretamente al tema de Gaza, que ha causado tanto malestar, ¿no? en muchísimas poblaciones, pues vienen explicadas un poco por la complejidad de la arquitectura. No sé si con esto contesto o no contesto. El tema de defensa también, muy ligado a política exterior, es un tema nacional. Ya he explicado antes cómo interviene ahora la Comisión Europea para impulsar esa base industrial de la defensa común. Cada vez parece que oímos más voces, ¿no? Que sobre todo, aquí hablo a título puramente personal, pero no sabemos cómo van a evolucionar los acontecimientos, si en algún momento hubiera acontecimientos de una gravedad que hicieran, bueno, pues impensable el futuro de la OTAN. De nuevo, son impresiones puramente personales. Quizás habría que replantearse el tema de la defensa que ya se ha planteado en otros momentos de la historia de la integración europea, pero bueno, estamos un poco viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Perfecto. Yo No creo que quiero hay una. alarmar a nadie, todo esto era observaciones personales. Bueno, sí, obviamente es la portavoz de la comisión, pero no todo. A veces se trufa de opiniones personales que no tienen por qué afectar a la comisión. Hay una última porque veo en el chat que también ha
hay interés en algún otro tema, que es de Diego Mendiola, director de innovación de Caviar Pirinea, que dice, porque manifiesta cuál es la previsión para el mantenimiento del Fondo Estructural de la Pesca y la Acuicultura. ¿Se espera un gran recorte para España y cambio de modelo europeo? Se espera un gran recorte para España y cambio de modelo europeo. ¿Puede María dar más información sobre últimos avances o valoraciones al respecto? Yo, para ser muy sincera, sobre las negociaciones en particular sobre este fondo, no tengo la última información actualizada, entonces prefiero enviarlo por escrito. O sea, Perfecto. lo único que tengo son las grandes pinceladas del dinero garantizado a la renta, pero prefiero esperar y dar por escrito novedades para asegurarme de que Es recojo. un tema muy concreto que además se ha formulado en el último minuto, entonces, si cuando tengas a bien enviarnos la documentación, nosotros la podemos proporcionar Vale, pues la hago llegar a través de Diego. Íñigo, si os Sí, parece sí, bien. a través de la oficina. Mm. Y yo creo que ya estamos en el tiempo y veo que ya está Sergio ahí. El director general, como siempre, de Acción Exterior va a clausurar este seminario. Sergio, la palabra es tuya. Vale, Íñigo, gracias. Es que ricasco, que me escucháis bien, ¿no? Entiendo. Vale, sí, pues estaba aquí, antes estaba con la pantalla cerrada, pero bueno, he seguido con detenimiento el seminario que me ha parecido, pues bueno, muy instructivo, como siempre es María, y muy didáctico también, Yanira. Así que bueno, lo primero de todo, agradeceros vuestro tiempo, invertir una parte de vuestro, ¿no?, trabajo en estar aquí con nosotros, con nosotras, pues es muy positivo. Además, veo que ha despertado, bueno, dudas o curiosidad. Eso también es positivo. Lo uno un poco a las palabras que antes ha hecho la vicepresidenta, ¿no? Nuestro empeño es conseguir que Europa cale cada vez más las políticas en Navarra, y el hecho de que hoy estemos, pues creo que he visto alrededor de 80 personas, ¿no?, los asistentes, pero bueno, este seminario queda grabado y luego se puede distribuir, pues, y cada vez con mayor participación, como digo, de dudas que suscitan, pues es una indicación, es un indicativo muy positivo, y es un poco en lo que trabajamos desde la Dirección General de Acción Exterior en acerca de esas políticas europeas. Siempre digo, cuando hago estas intervenciones, no significa que tengamos que estar de acuerdo con todas, sino que las conozcamos para formarnos un criterio a la hora, ¿no?, de manera individual, tanto profesional como personal, de, bueno, pues de saber cómo nos afecta cosas que a veces únicamente pensamos que aquí en casa o en las regiones o en el estado es donde se toman las decisiones, pero muchas vienen condicionadas por otro tipo de decisiones que se toman en Bruselas. Y por eso es importante también estar en Bruselas, en los diferentes sitios donde se toman decisiones, como en este caso, pues Comisión Europea, o en el Comité de las Regiones, o en el Parlamento. Y es un poco el trabajo que hacemos desde la delegación de Bruselas, el equipo, y en coordinación aquí con la Oficina de Proyectos Europeos. Un par de pinceladas sobre temas que se han hablado. En el caso de las prioridades para este 2026, hablábamos de que en marzo, el 18 de marzo, está previsiblemente que se vaya a aprobar la Ley Europea de Innovación. Aquí estamos trabajando en la actualización de nuestra ley de I+D+I, de la Ley de Innovación, la Ley Foral Navarra. Se está trabajando ya en la actualización y con diferentes planes. También hablamos que en el tercer cuatrimestre del 26, sobre una ley, o verá la luz en principio una ley de economía circular. Tenemos aquí en Navarra la iniciativa Navarra Circular, que es interdepartamental, que forman parte muchos departamentos de gobierno, y que trabajamos, pues, para que los criterios circulares cada vez tengan más preponderancia o más peso en todas las decisiones que se toman en todos los departamentos, visto desde un enfoque holístico, ¿no? Tenemos residuos, medio ambiente, energético, desperdicio alimentario, bueno, todo aquello que conlleva la circularidad, cambiar de un modelo de uso y consumo a un modelo más circular. La Ley Europea de Biotecnología, que también aquí en Navarra, para quienes no lo saben, tenemos un plan de biología sintética, o estamos trabajando un plan de biología sintética. Hacían referencia también al marco de resiliencia frente al cambio climático. Estamos trabajando en la siguiente hoja de ruta de cambio climático y energético, en este caso es Enerclina 2050. También un trabajo conjunto, principalmente liderado por Medio Ambiente y Energía, bueno, e Industria, esos dos departamentos, pero como digo, en una interdepartamental, que como gobierno vamos trabajando hacia esos objetivos. Aprobamos también el Departamento de Salud en el 25. Este año pasado aprobó un plan estratégico de I+D+I en el sistema de salud, y por lo tanto muy vinculado a iniciativas de salud que ya también se han puesto
de relevancia en el plan de trabajo del 26 y unido a la Ley Europea de Innovación, que seguro que tendrá afección ese tipo de fondos. El empleo de calidad, aquí me gustaría destacar cuando hablábamos o cuando hablaba María del paquete de movilidad laboral justa, que tenemos una oficina de atención a todos aquellos navarros y navarras que quieran buscar una oportunidad laboral fuera, en este caso movilidad europea. Tenemos en el Servicio Navarro de Empleo una consejera EURES que os animo a conocer el trabajo que realiza de manera muy activa, que permite ayudar a a las personas que quieran buscar oportunidades laborales o esa movilidad laboral, ¿no? Que se hacía referencia, pues que sepáis que existe ese servicio público también, y que en este caso Sonia Lorz es la persona que es la responsable, pues lleva a cabo ese trabajo. Desde Euroregión también hacemos información a los trabajadores transfronterizos. Es un tema que nos ocupa mucho y de hecho estamos trabajando en un estatuto, bueno, en la investigación sobre un posible estatuto de régimen laboral de trabajadores transfronterizos, en nuestro caso con Francia, ¿no? Que es lo que tenemos como Euroregión y presidiendo actualmente las dos estructuras de cooperación transfronteriza que son Euroregión actualmente y CTP, Comunidad de Trabajo de los Pirineos, que luego iremos trabajando en la nueva estrategia y encaminado ya a la próxima estrategia pirenaica de cambio climático. Por último, en automoción también se ha reflejado que es un tema importante. Aquí en Navarra hemos venido trabajando en la Alianza de Regiones de Automoción, la lideramos hace un par de años, somos activos en las demandas que realizamos al sector y de hecho vinculado con el trabajo que realizamos en el Comité Europeo de las Regiones, es Navarra, somos Navarra, es la presidenta, quien va a ser la ponente del el dictamen europeo del Comité de las Regiones previo al paquete automovilístico. Es decir, Navarra ha sido seleccionada o hemos sido seleccionados para ser la región encargada de dar a conocer la opinión sobre el futuro paquete europeo automovilístico en el Comité Europeo de las Regiones. Lo defenderemos, yo creo que bueno, a lo largo de 2026 en alguno de los plenos, pero bueno, pues también me quería comentarlo y darlo a conocer. Entonces, bueno, como veis, estas temáticas que nos han expuesto no nos son ajenas. Lo que hacemos es trabajar en Navarra desde Acción Exterior en conocerlas y darlas a conocer a los departamentos o ayudarles a que los departamentos tengan conocimiento sobre las mismas para luego conseguir pues esto que hemos dicho, ¿no? Que se vayan alineando, que las conozcan y que las utilicen o que las empleen en un mejor uso o una mayor información para luego las estrategias políticas regionales que desarrollamos aquí en Navarra. El trabajo de la Dirección General de Acción Exterior es precisamente este, por eso hicimos un segundo plan de acción exterior que ya la comentaba la consejera, 2025-2028. Una de las líneas es Navarra en Europa, acercar Europa, estas políticas europeas a la ciudadanía navarra con mecanismos como estos seminarios que estamos realizando desde la delegación de Bruselas, pero también hacemos otro tipo de eventos como, por ejemplo, las misiones que hacemos a Bruselas. De hecho, ahora a finales de enero tendremos una misión política con alcaldes y alcaldesas de Navarra y visitamos las principales instituciones europeas, el Comité de las Regiones, la Comisión, el Parlamento, el Consejo, la Oficina de Bruselas, porque queremos que cale cada vez más cuál es el trabajo de las instituciones europeas para que, como digo, cada uno se forme una mejor, bueno, tenga mejor información, conocimiento sobre el funcionamiento de las instituciones y de las políticas. Haremos en mayo también con la Enterprise Euro Network una misión empresarial, en junio con CEIN, en el European Innovation Council, en septiembre con Aditec para una misión tecnológica y siempre participamos con voz propia en la Semana Europea de las Ciudades y las Regiones, en la European Week of Regions and Cities, y ayudamos también a aquellas empresas o asociaciones, clústeres, centros tecnológicos, universidades o empresas públicas que queráis organizar un evento en Bruselas durante esa semana, que es la Semana de las Regiones, a que lo desarrolléis y os ayudamos desde la delegación de Bruselas a que tengáis visibilidad, promover el evento y ayudaros a organizarlo. Este es un poco el trabajo que realizamos en Acción Exterior, de manera muy resumida y muy breve, pero vamos, quedamos a vuestra disposición, ya nos conocéis. Seguiremos realizando este tipo de seminarios online. El siguiente que tenemos planificado vamos a tratar
sobre las políticas de descarbonización industrial. Sabéis que es otro tema que en industria, bueno, que aquí en Navarra somos la región europea, una de las regiones europeas con mayor porcentaje de PIB industrial y la mayor a nivel estatal, y por lo tanto la descarbonización de nuestra industria es una de las prioridades que estamos trabajando y creemos pues, que esta temática también puede resultar de interés. Pero, como digo siempre, en estos seminarios estamos abiertos a sugerencias de aquellas cosas que os preocupen o que consideréis que podamos mejorar, pues políticas. Antes hemos hablado de la PAC, hay también la ley de biología sintética, todas las políticas europeas que consideréis que podamos dar a conocer aquí en Navarra. Simplemente agradeceros una vez más vuestra asistencia. Seguiremos trabajando para, como ha dicho la consejera, conseguir más Europa en Navarra y también más Navarra en Europa, y desearos que tengáis un buen viernes y un feliz fin de semana de descanso o de, bueno, cada uno de lo que quiera, pero que gracias por acompañarnos. Es que ricasco tortxagatik y nos vemos en la siguiente. Adiós. Gracias.